Buenos días, buen viernes para empezar el final de la semana. Vamos a tener este webinar del día de hoy centrado en Copilot Chat. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por asistir, por reservar esta media horita que vamos a tener durante el día de hoy para conocer un poquito mejor el uso de esta herramienta que nos viene incluida en la suite de productividad de Microsoft 365. Y bueno, pues ese es el objetivo de hoy, descubrir, activar y aplicar Copilot Chat hoy, cerrando este ciclo de webinars que hemos hecho durante las últimas semanas, enfocado en casos de uso del ámbito de las finanzas. Bueno, me presento, he tenido la oportunidad de dar un webinar anterior junto con mis compañeros, en este caso el de marketing, hoy toca el de finanzas. Pero bueno, para aquellos que no me conozcáis, soy Jordan Calero, soy arquitecto de soluciones de Power Platform y de inteligencia artificial. También me encargo de toda la parte formativa y de despliegue de información. Y bueno, pues soy Microsoft Certified Trainer también. Lo importante en el día de hoy es que espero que en muy poquito tiempo podamos tener esas pinceladas necesarias para conocer Copilot Chat y para introducirnos en el mundo de la inteligencia artificial en nuestras empresas de la mejor forma posible. Y para ello, hoy tendremos pues varios casos de uso, bastantes, la verdad, para media horita, del ámbito de las finanzas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero, vamos a ver la agenda. Primero una pequeña introducción donde hablaremos sobre Copilot Chat en sí. Luego lo compararemos en esa sección de Copilot Chat, pues bueno, la compararemos con Copilot 365, veremos por qué recomendamos su uso dentro de las organizaciones. Iremos directamente corriendo a esos casos de uso que puedan inspirarnos en cómo podemos usarlo en departamentos relacionados con la economía de la empresa de la mejor forma posible. Y finalmente terminaremos con la importancia de un buen comienzo, de una buena adopción para hacer que permee la tecnología de la inteligencia artificial de una forma segura en nuestras empresas. Y por supuesto, pues reservaremos unos minutos para cualquier tipo de pregunta. En ese sentido es importante que tengáis en cuenta dos cosas. Uno, que tenéis un manual de uso y de instalación de Copilot Chat en vuestras organizaciones, en la pestaña de documentos o handouts aquí en el propio webinar, y que podéis en cualquier momento lanzar preguntas que, bueno, pues responderemos en ese quinto punto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Vamos a introducirnos en el mundo de Copilot Chat. Como os decía, este despliegue para intentar mostrar las bondades que tiene esta IA gratuita de Microsoft, pues hemos hecho un ciclo de webinars. En un futuro quizás con nuevas actualizaciones hagamos algún otro. Hemos pasado por el área de IT, hemos pasado por el área de marketing, que me encargué yo, hemos pasado por el área de recursos humanos y finalizamos con este área de finanzas. Como veis, hemos intentado tocar casos de uso de algunos de los principales o de más comunes departamentos de cualquier organización. Pero bueno, al final del día lo que queremos saber es qué es esta herramienta, qué nos aporta, intentar distinguirla un poco también entre toda esta amalgama de Copilot y de no solo Copilot, sino otro tipo de inteligencias artificiales. Al final son muchos nombres, son muchas herramientas y lo interesante es saber si esta nos aplica, si tiene encaje dentro de nuestra organización, si no, y el por qué. Bueno, lo primero, como os digo, es diferenciarla. En este caso estamos hablando de Microsoft 365 Copilot Chat, que es la IA generativa aplicada al mundo Microsoft. En este caso es una herramienta que viene incluida dentro de la suite de Microsoft 365. Si nosotros tenemos esa suite donde están incluidas pues, herramientas tan importantes como Teams, como toda la parte de Office, SharePoint, OneDrive, etcétera, pues ya tenemos Copilot Chat incluido y podemos acceder a este desde múltiples lugares. Podemos acceder desde, como veis abajo, m365copilot.com, desde la página de inicio de Office 365, de Microsoft 365, y también vamos a poder acceder a esta herramienta gratuita
desde Outlook y desde Teams sin ningún coste adicional, ¿vale? Muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque luego también tendremos a su hermano mayor, que es Microsoft 365 Copilot, sin el chat. Este es un asistente de IA para el trabajo, de igual manera, pero hay unas diferencias muy importantes, y es que este sí que requiere de un licenciamiento de aproximadamente unos $30 al mes, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a aportar uno y qué nos va a aportar otro? Bueno, pues Copilot Chat es la puerta de entrada para que de una forma altamente distribuida dentro de nuestra organización todos nuestros usuarios tengan disponible el apoyo de una inteligencia artificial que tiene un conocimiento propio, que tiene un conocimiento que puede extraer de Internet y de diferentes webs. Y luego, para aquellos perfiles clave que necesiten un extra de apoyo en su productividad a través de inteligencia artificial, tendremos Microsoft 365 Copilot, que ya pues, nos incluirá su integración profunda dentro de nuestras reuniones, dentro de nuestros emails, nuestras herramientas de documentación, como puede ser el Word, el Excel, PowerPoint, etcétera, ¿vale? Tendremos una integración total y tendremos una comprensión de nuestros documentos. Con Copilot Chat, la única información que podremos acceder es a información de Internet, ¿vale? Por supuesto, Copilot 365 incluye ciertos elementos de control avanzados y de analítica también, ¿de acuerdo? Al final lo que se busca con esto es simplemente que en un primer momento seamos conscientes de que toda nuestra organización y todos aquellos usuarios que tengan Microsoft 365 disponen de Copilot Chat y que seguramente algunos usuarios específicos quieran empezar a probar toda la potencia que tiene ese Copilot para Microsoft 365 con licenciamiento. Y el resumen es que, bueno, pues eso puede ir creciendo, puede haber cada vez más usuarios que quieran adoptar esa tecnología que nos permite, bueno, pues tener toda una serie de ventajas, pero que van a coexistir con estos usuarios que no tienen esa licencia, pero que aún así pueden sacarle un gran partido a, a esta inteligencia artificial que ya nos viene integrada dentro de Microsoft 365 y que hoy es la que vamos a utilizar. Al final, esa adopción terminará siendo, en el mejor de los casos, muy mixta, porque todos necesitemos muchas capacidades de la AI cada vez más. Pero empecemos por el principio y empecemos a usar Copilot Chat, que ya lo tenemos. ¿Y por qué lo vamos a usar? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Bueno, pues lo primero, y quizás uno de los puntos más importantes, es que no entrena ningún modelo de datos a través ni de las preguntas que hacemos ni de las respuestas que nos entrega. Todo lo que nosotros escribimos no se recicla de ninguna forma para entrenar nada. Todo queda dentro de la protección de nuestra organización. Luego también la propia protección contractual que tenemos con Microsoft, ya que Copilot Chat está cubierto por una cláusula que se llama Data Protection Addendum, DPA, y aparte los términos propios del producto. Básicamente son los mismos que nos protegen nuestros correos en Outlook, toda la parte de nuestra documentación en SharePoint, pues bajo esa misma cláusula tenemos protegido todas las preguntas y toda la información que generemos y, por supuesto, los ficheros que subamos, que en el área de finanzas vamos a subir bastante documentación para que sea analizada. Luego también que cumple, por supuesto, con la GDPR y con la residencia de datos necesaria, pues en este caso, si aquí una mayoría somos de España, pues que todo quede dentro del área europea. Nos incluye una serie de controles para evitar riesgos, los riesgos típicos de la IA y, por supuesto, también unos controles pues, a nivel de políticas de retención y de asegurar que nuestra información no se pierda, no se destruya y tampoco se filtre. Todo esto, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues a día de hoy hay toda una serie de IAs gratuitas, o por lo menos de un primer acceso gratuito, con las que hay que tener cuidado. En general, muchas de estas herramientas usan lo que escribes para seguir entrenando sus modelos y no están pensadas para empresas, por lo cual no tienen controles de seguridad de ningún tipo, ni tampoco las garantías que nos está brindando el simple hecho de utilizar esta herramienta que ya viene incluida en Microsoft 365. ¿De acuerdo? Así que si queremos estar protegidos, si queremos dormir bien por las noches con respecto a la documentación y la información que le subimos a esta inteligencia artificial,
os insisto en intentar hacer que todos los usuarios usamos Copilot Chat. ¿Vale? Y por supuesto Copilot 365. Entonces, como resumen, las claves antes de lanzarnos a esos casos de uso. Es parte de, está incluido en Microsoft 365, es la solución corporativa y gestionada que tenemos disponible para lanzar IA, inteligencia artificial y modelos generativos dentro de nuestra organización y no supone ningún coste adicional. Su conocimiento no va a acceder a ninguna documentación que esté dentro de nuestra organización, no va a acceder a nuestros correos, a nuestras conversaciones de Teams y demás. Para eso tenemos Copilot, Microsoft Copilot 365, ¿vale? Que es ese que necesita licenciamiento. No requiere clasificar ni etiquetar de ninguna forma. Va a tener esa parte de protección de datos empresariales. Además, evitamos, si lo utilizamos, utilizar soluciones de IA inseguras y vamos a poder auditar y medir su uso. Finalmente, al tenerlo ya integrado dentro de nuestras herramientas del día a día, al poder usarlo desde Outlook y a poder usarlo desde Teams, aparte del panel de inicio de Office 365, pues bueno, facilita en cierto modo la adopción. Y finalmente también incluye la posibilidad de usar agentes, ¿vale? Agentes son simplemente pequeñas implementaciones o soluciones de inteligencia artificial que son específicas de una temática o para hacer una acción en particular. Como puede ser, por ejemplo, un agente que nos permita bueno, pues analizar nuestros ficheros de Excel y sacar comparativas potentes. Pues eso podría ser un agente en específico que hemos generado para ello. Pero hemos venido aquí por los casos de uso. Vamos a ver cómo funciona Copilot Chat aplicado al mundo de las finanzas. Antes de comenzar, un pequeño consejo. Y es que si queremos que la IA nos responda de la mejor forma posible, empecemos nosotros por hacerle las mejores preguntas posibles. Y para ello, bueno, pues nosotros desde Prodware recomendamos, aquí pone obligatorio, siempre es una recomendación, pero que la tarea, el contexto, los ejemplos y el decirle qué tipo de conocimiento o cómo tiene que impersonarse esa implementación de inteligencia artificial es lo más correcto para que nos dé un buen resultado. Si le damos una tarea clara, si le damos un contexto, el contexto se lo podemos contar nosotros o le podemos dar un fichero como contexto, un ejemplo de cómo queremos que nos responda, diciéndole a lo mejor, pues, todos los puntos que queremos que recorra y que nos responda, y por supuesto a la persona, decirle, oye, pues en este caso, en el día de hoy, eres un experto en finanzas, en el ámbito de las finanzas, que toque, por supuesto. Y también es bueno añadir, pues, un formato, el formato que queréis, pues, que responda como si fuera un correo electrónico o que responda como pues, un formato estilo Excel y el tono en el que queréis. Al final, como decía Carl Jung, formular la pregunta adecuada ya es la mitad de la solución de un problema. Así que vamos con el primero. Yo por aquí tengo abierto Copilot, ¿vale? M365 .copilot.com, en este caso, pues, m365.cloud.microsoft. Hay muchas formas de acceder. Recordad que también lo tenéis en Teams, que también lo tenéis en Outlook, que quizás os es más sencillo. Y, bueno, pues tenemos la implementación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en el primer ejemplo? Bueno, pues en este primer ejemplo, si os fijáis, vamos a simular escenarios financieros. Vamos a intentar evaluar el impacto de diferentes escenarios que no disponemos previamente. Vamos a simplemente lanzarle ese prompt que veis ahí, vais a tener esta documentación disponible también, y simplemente le vamos a decir con estos datos que tienes en este documento, intenta hacerme 3 escenarios, uno optimista, uno realista y uno pesimista con respecto a estos datos, y vamos a ver qué tal funciona, ¿vale? Yo por ahorrar un poquito de tiempo, ya que tenemos poco margen, pues simplemente voy a venir aquí, voy a copiar el prompt y voy a subirle ese fichero a la herramienta, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo el fichero ya preparado, ¿vale? Me voy aquí y le digo, mira, aquí tenemos estos datos financieros, que simplemente es una tabla con una serie de datos financieros, y le digo, oye, te he adjuntado un archivo con datos financieros, simula 3 escenarios, uno optimista, realista y pesimista, y muestra cómo varían ingresos, costes y flujo de caja en cada caso. Lo potente de Copilot Chat
es que no solo es una herramienta textual, es una herramienta generativa que no solo va a generarnos texto plano y ya está, sino que nos va a permitir generar documentación, generar, en este caso, gráficos y, bueno, pues unas respuestas mucho más potentes que quizás lo que podáis estar acostumbrados. Si os fijáis, aquí empieza a hacerme esa valoración y me propone incluso ya no solo la descripción de los diferentes escenarios diciéndome, oye, pues he hecho esto para plantear un escenario optimista, un escenario pesimista y directamente con tus datos hago el realista, ¿vale? El realista no lo cambio en absoluto. Me dice qué hacen cada uno y además esa valoración me la expone a través de 3 gráficos, en este caso, uno para, como veis, comparando los ingresos, uno comparando los costos y otro comparando el flujo de caja neto, que es tal cual lo que yo le he pedido en el formato que quiero que me devuelvan, ¿vale? Por eso digo que el formato es muy importante. E incluso, bueno, pues nos da una serie de observaciones y siempre nos propone un pasito más allá. Siempre nos propone, oye, ¿te gustaría que exporte estos datos a un nuevo archivo de Excel con los 3 escenarios? Podríamos decirle que sí e inmediatamente empezaría a generar ese documento para entregárnoslo. Vamos a decir que sí, ¿vale? Para que no tengáis que simplemente creerme, sino que lo podáis ver in situ. Es verdad que en ocasiones, cuando ponemos la generación de un documento, tarda un poquito más, ¿vale? Así que vamos a dejarle unos segundos y como veis, inmediatamente nos genera ese documento desde el que ya podemos extraer esa información. Vale, vamos al segundo caso de uso. ¿De acuerdo? Ejemplo 2. Vamos a ayudarnos desde el ámbito financiero a uno de los retos que tenemos y es hacer que la comprensión de todos nuestros compañeros o de aquellos a los que le presentamos nuestros resultados o nuestras valoraciones llegue, ¿vale? Y para eso podemos ayudarnos y apoyarnos en Copilot para explicar conceptos que pueden escaparse a aquellas personas que no trabajan en el día a día en este ámbito. Vamos a preguntarle o vamos a decirle que nos explique en lenguaje simple qué significa el EBITDA negativo y qué implicaciones tiene para una empresa, ¿vale? Por supuesto, volvemos a trabajar con el formato, con cómo queremos que se exprese. Imagina que se lo estás explicando a alguien sin formación financiera, ¿vale? Importante el manejar, bueno, pues cómo va a ser esa respuesta para adecuarla a lo que necesitemos en cada momento. Yo aquí voy a abrir un nuevo chat, ¿vale? Para limpiar el historial y le voy a hacer directamente esa pregunta y vamos a ver qué nos responde y cómo nos ayuda a transmitir esa información. En este caso, que es el EBITDA negativo. Como veis, se pone en ese punto de vista. Imagina que tienes una tienda, cada vez vendes más productos, pagas a tus empleados, pagas la luz, el alquiler, etcétera. El EBITDA, que significa beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es una forma de ver si tu negocio está ganando dinero con su actividad principal sin contar cosas como préstamos o impuestos. Veis que aquí hace una explicación y, como siempre, te dice, ¿quieres que te dé un ejemplo con números o una comparación visual para entenderlo mejor? Por supuesto. Como veis, siempre va a acompañarnos para que intentemos sacarle más partido. En este caso, como veis, la explicación superior es totalmente textual, pero si queremos explicaciones que puedan ser quizás un poquito más llamativas, puede generarnos tablas, puede generarnos documentación y, como visteis anteriormente, puede generarnos gráficos. Veis que aquí, pues de una forma muy sencilla, hablando de zumos, pues nos explica las diferencias entre el EBITDA positivo y el EBITDA negativo. ¿De acuerdo? Nuestra explicación a aquellos que tengamos que transmitirle este concepto, pues seguro que mejora. ¿Vale? Bueno, vamos al tercer caso de uso, que es la detección de anomalías en transacciones financieras. Bueno, pues muchas de las herramientas que usamos en nuestro día a día, por norma general, terminan en un Excel, terminan en un CSV, terminan en un fichero de datos que podemos extraer y una muy buena práctica sería a lo mejor analizar dentro de esta interfaz que ya sabemos que es segura, a la que le podemos subir nuestra documentación sin correr ninguna clase de riesgo, eh, pues podemos pasarle este tipo de prompts
para validar que esos datos no incluyen nada raro, no hay un dato mal estipulado, no hay ninguna clase de error contable y, por supuesto, pues intentar descubrir cualquier movimiento extraño que pueda haber en cualquier aplicación de facturación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué tal se aplica esto dentro de mi documentación. Por supuesto, yo he generado un documento para probar esto, que incluya ese tipo de acciones extrañas y vamos a ver si él las detecta. Voy a subirle un documento que tengo preparado aquí. Y, como veis, el prompt es muy sencillo, no he puesto ningún prompt complejo. He adjuntado un archivo con transacciones financieras, analiza los datos y detecta posibles anomalías o patrones inusuales que podrían indicar errores o fraudes, explica por qué cada caso podría ser sospechoso. De esta forma, no solo nos va a indicar cuáles son, sino que nos va a dar un atisbo de qué es lo que ha encontrado raro en ellos. En este caso, el Excel que hay por detrás, pues tiene infinidad de filas y hemos hecho que, bueno, haya diferentes tipos de anomalías. Como veis aquí, todas las filas tienen un ID de esa transacción y nos indica directamente en esta tabla, de una forma que luego podríamos ir a comprobar de forma muy sencilla, muy simple. Pues mira, transacciones consecutivas sospechosas, mismo monto, cuenta, ciudad, fecha. Luego tenemos aquí transacciones en horario inusual, antes de las 6 de la mañana, transacciones consecutivas sospechosas, monto nulo o cero y transacción no aprobada, transacciones rechazadas o no aprobadas, montos extremadamente altos con respecto a los montos habituales que solemos tener y, por el contrario, montos extremadamente bajos. ¿De acuerdo? Finalmente, nos genera incluso un informe de esas anomalías para que lo tengamos en un documento y podamos empezar a hacer nuestro trabajo intentando verificar si esas anomalías lo son o entran dentro de lo normal. Y veis que en cuestión de segundos nos ha sacado esta valoración. Bueno, y por último, un último que a mí me parecía muy interesante y es que por ahora estamos intentando que consiga toda la información y todo el contexto del documento en sí, pero bueno, podemos también buscar información en Internet, por ejemplo, información de la competencia o por lo menos del sector en el que nos movemos. Vamos a intentar comparar el desempeño, en este caso, de nuestra empresa con otras del mismo sector para identificar pues posibles ventajas competitivas que tenemos o áreas en las que podríamos mejorar. ¿De acuerdo? Aquí recordad siempre que esto es inteligencia artificial generativa y que hay pequeñas cosas que se puede crear y que se pueden generar y que no sean del todo verídicas. Ahí siempre nosotros tenemos que ser los que validemos esa información. Pero a nivel de generar ideas y de tener contextos nosotros es muy potente. Vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto lo que os digo. Bueno, vamos a coger este prompt para hacer ese benchmarking. Y un poco de la misma forma que he hecho con los anteriores, pues voy a subirle un documento, en este caso un Word, donde yo tengo mis resultados financieros del año 2024-2025 y le voy a decir, quiero hacer un análisis de benchmarking financiero. Compara los principales indicadores financieros de Energía Horizonte, que es mi empresa ficticia del ámbito de las energías renovables, y, bueno, pues compara esos KPIs con los promedios del sector de energías renovables. ¿En qué áreas estamos por encima o por debajo del promedio y qué acciones podríamos considerar? No solo compáramelo, sino proponme, genérame acciones de una forma más o menos creativa en la que yo pueda mejorar estos ratios. Y como veis aquí, fijaros que saca un promedio, lo infiere según los datos que pueda acceder y podremos ver a qué datos accede en este área. Veis que aquí ha consultado rebe.aeolica.org y engienergia.pe. Ha tomado estos dos ejemplos como verídicos, como ciertos, y ha empezado a hacer esa evaluación. Fijaros que nos dice cuáles son nuestras fortalezas y cuáles podrían ser nuestras áreas de mejora, además de proponernos una serie de acciones. Así que tenemos el análisis completo que luego podríamos pedirle que nos lo ampliara, pero fijaros que en muy poco tiempo y de una forma muy resumida tenemos ya una serie de acciones que podríamos empezar a plantear o a sacar en alguna reunión interna sobre, bueno, pues sobre nuestro estado actual
en el área financiera, ¿vale? Bueno, espero que estos ejemplos os abran puertas, os hagan volar la imaginación en cuanto a qué se puede hacer, pero al final del día lo que revelan es una cosa, y es que seguramente, quien más, quien menos, dentro de nuestras organizaciones no estamos sacándole el partido que tiene esta herramienta, que como ya os digo, si tenéis Microsoft 365, cosa que suele ser muy habitual, y si estáis en esta sesión probablemente lo tengáis, probablemente no le estemos sacando todo el partido que podríamos. Y por eso la importancia de un buen comienzo, de saber qué herramientas tenemos y de saber qué ventajas nos dan, porque ya estamos usando IA. El 75% de las personas ya está utilizando la IA y la está utilizando en el trabajo, no en su ámbito personal. Y ya hemos hablado de pues, las problemáticas que pueden surgir si nosotros trabajamos con datos tan importantes y tan fundamentales de nuestra organización en IAs que no son seguras. ¿A dónde terminan yendo a parar esos datos? ¿Qué se hace con esos datos? No podemos asegurarlo. Sin embargo, en Copilot Chat sí. Al final, la adopción va a hacer que nuestros usuarios, pues, y todos, esto nos pasa a todos, no hay que hablar de usuarios ni de departamentos en específico, pasamos por una serie de fases a la hora de adoptar una herramienta. Y bueno, pues hay muchos mitos a lo largo de la IA que tenemos que luchar contra ellos. Pues, por ejemplo, que la IA nos sustituirá en el trabajo, pues la IA te asiste, pero al final tú siempre tienes que ser ese validador, te aumenta la capacidad creativa y la capacidad de analizar, pero al final eres tú quien tienes que tomar decisiones. Es copilot, no autopilot, me gusta mucho esa frase. El uso de IA requiere conocimientos técnicos. Habéis visto que lo que yo he hecho es darle prácticamente contexto con ficheros en su mayoría, intentar hacer los prompts de forma que los entienda muy bien, dándole pues esas pinceladas como no solo el contexto, sino también cómo quiero que me devuelva la información, etcétera. Pero todo eso es lenguaje natural, no necesitas conocimientos técnicos. En este caso, hablando de Copilot Chat, por supuesto. ¿La IA siempre hace las cosas bien? Bueno, pues la IA no es perfecta, comete errores y nosotros somos sus verificadores, ¿de acuerdo? Y finalmente la IA aporta valor desde el primer minuto. Bueno, pues lo primero es que la IA puede estar ahí y nosotros no darnos cuenta de que está, como puede pasar con Copilot Chat, que la tenemos ahí disponible y quizás usamos herramientas más inseguras. Y bueno, pues al final no nos va a dar todo lo que puede dar de sí. Espero que los ejemplos del día de hoy os hayan mostrado formas de sacarle partido, pero bueno, hay que entrenarse y tener paciencia para sacarle todo el partido posible. La IA generativa tiene un comportamiento más cercano a lo que puede ser una persona que a una tecnología, así que paciencia y a hablar con ella. Al final, cuando vamos a alcanzar el éxito, y esto es al final lo que queremos hacer llegar con este ciclo de adopción de Copilot Chat, bueno, pues que aparte de que es importante medirlo internamente cómo es esa adopción, luego es más una cuestión de sentimientos, de sensaciones. Y es que, como decía Isaac Asimov sobre la informática y sobre los ordenadores, no temo a las computadoras, no temo a los ordenadores, temo a la falta de ellas. Pues si hacemos una buena adopción durante este 2025 y durante los años que están por venir, lo suyo sería que nuestros usuarios y nosotros mismos digamos, no temo a Copilot, no temo a estas herramientas de inteligencia artificial, sino temo a quedarme sin ellas. Y con esto damos por finalizado esta sesión y vamos a ver si, bueno, pues tenéis preguntas, nos habéis transmitido algunas preguntas que queráis que os conteste. Mira, por aquí nos decís que queríais ver los datos que contenían los Excel. Si queréis, podéis poner una preguntita por aquí. Si queréis que os mandemos los Excel de ejemplo, os los podemos mandar para que directamente hagáis los ejemplos vosotros mismos, que yo creo que es lo más interesante con vuestras propias preguntas y vuestras preocupaciones, ¿no? Así que os podemos, si lo ponéis por aquí, os lo hacemos llegar. Los resultados, otra pregunta por aquí, ¿los resultados que propone la pregunta los puede incluir en un documento específico que incluya la propia pregunta, por ejemplo, datos de varios, PDF, etcétera? Sí, a día de hoy puede generar, si se lo pedís, incluso ya veis que la propia inteligencia artificial os dice, ¿queréis un fichero?
te lo preparo, pero vosotros se lo podéis pedir. Podéis pedirle que os genere un PDF y en la versión de Copilot Chat también que os genere un Excel. Por supuesto, también en la propia pregunta, nosotros podemos copiar la respuesta en cualquier momento y dentro de la propia respuesta le podéis incluso decir el formato. Si lo queréis en una tabla, ya visteis que os genera también tablas. Si queréis un gráfico, os genera gráfico y eso, tenéis un botoncito debajo para copiar y para pegar en el documento que queráis. Vale, dice la documentación que se puede descargar, ¿cómo lo hago? No lo sé ver. Vale, os lo enseño rápidamente, ya que hemos lanzado por aquí tenemos, a ver, voy a ir al histórico de mi... Aquí tenemos el histórico y, por ejemplo, aquí me dijo descargar informe de anomalías, le dais a descargar y ya veis que aquí, en este caso, ha generado un simple documento de documentación porque entiendo que detectó muchas anomalías y aquí tendríais ese documento. ¿Vale? Es tan sencillo como pulsar en el botón de descarga y lo tendréis, ¿vale? Creo que en el primero también generó un documento, si no me equivoco aquí. Pues fijaros, es clicar y una vez más nos genera un Excel, en este caso, ¿vale? Como no le he definido yo qué tipo de documento quiero que me genere, pues él genera el que considera oportuno, ¿de acuerdo? Pero aquí veis que descargarlo es tan sencillo como pulsar el botón de descarga. Bueno, veo que se está animando la cosa, que hay muchas preguntas. Quizás no nos da tiempo a todas, pero bueno, vamos a darle entrada a una más. De todas formas, todas las preguntas os las contestaremos directamente a vuestros correos electrónicos para que todo quede resuelto. Vamos a ver por aquí una última. ¿Se pueden subir a Copilot documentos en PDF? ¿Es capaz de analizar también los datos así? Sí, por supuesto. Ahí hay un pequeño truco que sí que os recomiendo, es que si subís un PDF, sean PDFs no rasterizados. ¿Esto qué significa? Los va a entender ambos, ¿vale? Pero los datos, si queréis que sea lo más minucioso posible, un PDF rasterizado significa que todas las páginas son una imagen. Sin embargo, uno no rasterizado significa que yo puedo con el ratón subrayar, por ejemplo, una sección del texto y copiarlo. Si podéis hacer eso, esos PDFs son mucho más legibles y comprensibles por parte de Copilot. ¿Vale? Y tenéis un pequeño consejo. Pero sí, por supuesto, podéis subirle tanto PowerPoints, PDF, Excel, CSV, también es un formato muy, muy común. Y os va a ayudar con todo ello. Y como nos podemos aún ampliar un poquito hasta los 5 minutos, una última pregunta. ¿Cómo se podría preguntar para que nos ayude a realizar unas fórmulas de Excel determinadas? Bueno, pues muy sencillo. Al final estamos hablando de Microsoft. Seguramente esta sea la mejor IA para ello. Bastaría con, por supuesto, en la parte de Copilot para Microsoft 365, dentro del propio Excel, no solo podríamos pedirle, y para esto necesita licenciamiento, no solo podríamos pedirle que nos generara la fórmula, sino que directamente hiciera cambios y aplicara esas fórmulas dentro del Excel. Pero en esta primera puerta de entrada, lo que sí podemos hacer es subirle un Excel para que tenga el contexto, muy importante, el contexto siempre es importante, y con ese contexto decirle, mira, quiero hacer esta fórmula con estos campos. ¿Qué es lo que conseguimos? Que él ya va a analizar no solo la cabecera del campo, sino que va a entender el dato que hay dentro. Por lo cual, cuando le preguntemos por una fórmula, va a determinar ya el tipo de campo que es, el tipo de información, los rangos que tiene esa información mínimos y máximos, etcétera. Por lo cual, nos va a dar unas fórmulas mucho más potentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por la alta participación. No os preocupéis, os contestaremos a todos a lo largo de la próxima semana. Y bueno, pues gracias por estar en esta sesión final del ciclo de Copilot Chat. eh, y espero que esto os abra muchas puertas para empezar a sacarle cada vez más partido a la inteligencia artificial en vuestras organizaciones. Que tengáis buen día y que tengáis buen fin de semana.